Esta historia sigue grabada en la memoria, no solo por la singularidad del destino de Jabes, sino también en relación con sus decisiones para enfrentar los obstáculos en su camino. No podemos pasar por alto el profundo efecto que la narrativa bíblica tiene en los creyentes contemporáneos. Quizás nunca hayas oído hablar de él antes. Debes saber que solo aparece brevemente en el gran libro sagrado. Pero su historia tiene muchas cosas interesantes que revelar. La épica de Jabes revela algo extraordinario sobre el papel y el peso que la oración tiene en nuestras vidas diarias. Algunos dirán, ¿qué es esta historia de Jabes? ¿Cuáles son estas famosas revelaciones sobre él de las que hablas? ¿Y cómo pueden ayudarme en mi vida espiritual? En este mensaje de hoy tomaremos un tiempo para explicar todo esto en profundidad. Emprendamos una pequeña exploración de las enseñanzas ofrecidas por la fascinante historia de Jabes, con todas sus dimensiones bíblicas e interpretativas. Entramos en el mundo misterioso representado por Jabes mirando Primera Crónicas 4:9-10 en la Nueva Versión Internacional. Jabes era más honorable que sus hermanos. Su madre lo había llamado Jabes, diciendo, «Lo di a luz en dolor». Jabes clamó al Dios de Israel, «Ojalá me bendigas y ensanches mi territorio. Que tu mano esté conmigo y líbrame del mal para que no me cause dolor». Y Dios le concedió lo que pidió. En solo 2 versículos aprendemos varios hechos claves sobre Jabes. Primero se nos dice que era más respetado, más honorable que sus hermanos. El texto no nos dice exactamente por qué, pero es claro que era un hombre justo que se destacaba entre sus pares. Encontrar a Jabes en el texto sagrado de la Biblia, particularmente en el primer libro de Crónicas, es un verdadero descubrimiento. Su vida resuena extrañamente con la nuestra y ilumina algunos rincones oscuros de nuestra existencia humana. Te preguntas quién era. Ni un majestuoso rey ni un sabio profeta, ni siquiera un valiente héroe, como uno podría imaginar a primera vista. Resulta que este hombre de orígenes modestos no era más que el hijo de una mujer que había dado a luz en medio de la tristeza. Su madre lo llamó así, murmurando, «Lo di a luz con gran dolor y tristeza». A pesar de los problemas que atravesó en su pasado distante, nunca se rindió. Jabes no vino al mundo con los pies en alfombras de terciopelo. Pero, ¿significa eso que tenía que quedarse así toda su vida? En absoluto. Levantó sus ojos al cielo y, con una convicción inquebrantable, se dirigió a Dios. ¿Por qué seguimos hablando de él hoy? ¿Por qué su nombre ha trascendido a lo largo de los siglos? ¿Y por qué su breve existencia merece mención? Buena pregunta. Es porque Jabes logró algo sin precedentes. Se dirigió a Dios con fe, valentía y humildad. Le pidió que lo bendijera, que ampliara su territorio, que estuviera con él y lo protegiera del mal para que no sufriera dolor. ¿Y sabes qué? El Todopoderoso lo escuchó. Sí, y Dios concedió su petición. Excelente, ¿verdad? Es increíble. Un hombre común, sin título ni rango, logra hacer que el corazón de Dios vibre con una oración desde lo más profundo de su alma. ¿Qué hace que esta breve historia bíblica sea única? Quizás la gran lección que se aprende aquí es que, independientemente de quién seas o de lo que estés atravesando en este momento, tus dolores del pasado o los problemas que enfrentas hoy, sí, al igual que Jabes, te inclinas ante Dios con fe y humildad, pidiendo no solo bendiciones, sino también ser protegido del mal. Puedes estar convencido sin ninguna duda de que tu oración llegará al oído divino. La anécdota sobre Jabes puede parecer trivial en comparación con las historias heroicas de los grandes personajes bíblicos. Sin embargo, contiene una enseñanza preciosa para todos nosotros. Cada invocación realmente cuenta cuando se expresa sinceramente desde lo más profundo del corazón. ¿Quién es Jabes? Este fascinante hombre que encontramos en la Biblia cuenta una historia llena de lecciones y alimento para la reflexión. Su primer nombre, que se traduce como nacido en dolor, podría dar la impresión de que su destino está marcado hacia un futuro oscuro. No es una predicción muy alegre, ¿verdad? Imagina crecer con un nombre así. Pero, ¿corresponde esto realmente a su vida? Examinemos un poco más de cerca cómo vivió. El comienzo del viaje de Jabes no fue un paseo por el parque, como su nombre implica. Nacido en circunstancias difíciles, Jabes tuvo que luchar desde el principio para forjar su camino en la vida. En lugar de resignarse a lo que parecía ser su destino, tomó una decisión diferente. Se dirigió a Dios con fe ardiente, pidiendo un cambio en su vida. No permitió que su nombre o su pasado lo definieran. En su lugar, buscó a Dios sinceramente. La historia bíblica nos dice que Jabes no dudó. Expresó claramente sus deseos ante el Todopoderoso, deseando extender sus límites y eliminar cualquier mal para evitar el dolor. Y aquí está la parte más increíble.
Funciona. Su solicitud es concedida. Esto resalta una verdad profunda. Incluso desde las trincheras de la desesperación puede surgir una chispa brillante de esperanza. Observa cómo esto también da testimonio de las determinaciones que este hombre mostró frente a los desafíos de la vida. ¿No te parece intrigante que alguien pueda transformar completamente su existencia simplemente haciendo deseos serios? ¿Ves cómo nuestros pensamientos y oraciones pueden influir positivamente en el curso de los acontecimientos si realmente creemos en ello? ¿Era él un ferviente creyente en Dios? Sin duda, se podría pensar que la historia de Jabes se trata principalmente de un hombre que rechaza ser categorizado, caracterizado por las condiciones de su nacimiento o por los prejuicios de los demás. También parece retratar a alguien que decide conscientemente hacer su propio camino en la vida, confiando en una fe robusta y una tenacidad inquebrantable. Todos podemos inspirarnos en esto. ¿Cuántos han sentido esta misma ardiente sed de superar sus aparentes restricciones para lograr verdaderamente lo que aspiran? ¿Cómo podemos poner en práctica en nuestra vida diaria las lecciones aprendidas del cautivador viaje de Jabes? Después de todo, la historia humana continúa sin cesar hoy en día. Esta historia es un relato muy motivador y provocador de reflexión. El viaje de Jabes puede ser breve, pero está lleno de una sabiduría increíble y puede iluminar nuestras vidas. Aquí es exactamente donde encontramos una gran verdad sobre este hombre. Incluso cuando parece que la vida te da una mala mano desde el principio, o incluso si todo a tu alrededor parece querer trazar un camino específico para ti, debes recordar una cosa: nada está escrito en piedra. Con solo un poco de fe y mucha autoconfianza, cualquiera puede encontrar los medios necesarios a su disposición para desviar su destino. La fascinante historia del personaje bíblico llamado Jabes también nos muestra cuánto pueden contar las bendiciones divinas en nuestras vidas. Él no solo pidió favores a Dios, sino que también imploró su constante presencia con él. Este enfoque muestra una confianza inquebrantable en Dios y refleja mejor la idea de que todo éxito real proviene únicamente del Señor. Jabes es particularmente iluminador cuando se trata de entender cómo orar sinceramente con fe y grabar en nuestras mentes la idea de que nada es imposible cuando colocamos toda nuestra confianza en manos celestiales. ¿Quién sabe? Al profundizar aún más en esta cautivadora historia de este personaje bíblico, es muy probable que hagamos cambios significativos, no solo en nuestra percepción espiritual, sino también en el impacto considerable que tendrá en todos los demás aspectos materiales. ¿Cuál es la oración de Jabes y qué lección nos ofrece hoy? Vamos a examinarla punto por punto. Primero, es importante comprender que Jabes era un hombre con una visión muy clara para su vida. Tenía en mente precisamente lo que quería lograr, y ciertamente no iba a conformarse con migajas solo porque otros se lo dijeron. ¿Sabes lo que deberías saber? ¡Qué audacia! Dios concedió sus audaces peticiones porque eran auténticas y salían directamente de su corazón. Luego estaba Jabes, el hombre humilde que entendió su dependencia del apoyo divino. No se basó en su propia habilidad o talentos para avanzar en la vida, sino en la bondad de Dios. ¿No es maravilloso que nuestro Señor siempre esté ahí para aquellos que muestran humildad? Comienza pidiendo bendición. Como nos recuerda Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Jabes reconoció que la verdadera bendición solo puede venir del Señor al decir en el versículo 10, «Ojalá me bendigas». También deberíamos buscar sinceramente la bendición de Dios en nuestras vidas en lugar de perseguir riquezas y comodidades mundanas. Esta invocación es una verdadera oda a la humildad y al deseo de sobresalir. Revela la determinación inquebrantable del hombre que quería cambiar su destino. Para él no había cuestión de aceptar ciegamente su situación. Tomó medidas buscando la ayuda divina para transformar su escenario miserable en algo positivo. Estos pasos ciertamente muestran que él estaba confiado en sí mismo, pero sobre todo colocaron la fe incondicional en un pedestal. ¿Podemos decir que nuestras propias invocaciones están tan centradas en Dios? Imagina si tuviéramos esta ardiente pasión por el honor divino. ¿Y sabes qué? Su pequeña llamada fue respondida. Este episodio tan humano dibuja los contornos llamativos de una fe auténtica, capaz de las transformaciones más asombrosas. Entonces, ¿por qué a menudo vacilamos o dudamos ante los problemas? ¿Por qué no simplemente pedir como lo hizo Jabes? ¿No llenaría eso algunos vacíos en nuestras propias existencias si tuviéramos más confianza? En segundo lugar, pidió por la ampliación de su territorio. Amplía mi territorio. La ferviente llamada de Jabes muestra un intenso deseo de honrar a Dios a través de su vida.
Esto puede reflejar el deseo de tener mayor influencia y responsabilidad. Como Jesús dijo en Mateo 9:37-38, la cosecha a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. Jabez vio oportunidades para impactar a su alrededor y quería expandir su capacidad para servir a los propósitos de Dios. Como cristianos hoy, también debemos orar por puertas abiertas para alcanzar a más personas con el Evangelio. Hoy podemos aprender una o dos cosas de la historia de Jabez. Todos tenemos nuestras pequeñas dificultades y problemas en la vida. Algunos han estado allí desde el nacimiento, mientras que otros surgen a lo largo del camino. Pero, ¿estamos listos para ir más allá, como lo hizo Jabez? ¿Estamos dispuestos a atrevernos a pedir más, no solo para nosotros mismos, sino también para ayudar a los demás? ¿Y si tuvieras que hacer una solicitud audaz ante Dios hoy, cuál sería? No importa dónde nos encontremos en el camino del gran maratón llamado vida, rara vez es nuestra línea de meta la que realmente cuenta, sino cómo manejamos los obstáculos entre esos dos puntos. Y al igual que Jabez, cuando nos enfrentamos a la pared de desafíos insuperables, siempre podemos decidir levantar nuestros ojos al cielo y buscar esa ayuda divina que necesitamos. Cada momento que vivió estuvo inspirado por los principios de Cristo, dándonos así una valiosa lección. A pesar de todos nuestros problemas, siempre debemos mostrar nuestro lado humano a los demás. En tercer lugar, pidió que la mano de Dios estuviera con él. Que tu mano esté conmigo. Sabía que no podía cumplir el llamado de Dios con su propia fuerza. Como declara el Salmo 37, 23, 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Al igual que Jabez, debemos depender de la presencia y el poder de Dios para caminar rectamente y lograr cualquier cosa de valor duradero. Aquí está lo que saco de su hermosa historia. Debemos tener una idea precisa y valiente de cómo debe ser nuestra vida. Debemos darnos cuenta de que siempre necesitamos una mano amiga del cielo, que debemos buscar una manera de honrar a Dios en todas nuestras acciones, sin importar las circunstancias. ¿No sería el texto bíblico una guía? La próxima vez que hojees esas páginas doradas, intenta ver más allá de las palabras escritas. Contienen verdades universales, expresadas simplemente por una oración hecha por un hombre ordinario llamado Jabez. ¿Qué nos conecta con él hoy? Algunos podrían decir que su historia no tiene nada que ver con nuestro periodo actual, donde todo ha cambiado completamente. Pero estarías equivocado. El profundo deseo de Jabez a Dios encuentra resonancia en las almas de los creyentes hoy, que asumen con fervor la esperanza de un cambio en su vida privada o espiritual. Hay algo verdaderamente humano en todos nosotros, este ardiente deseo de ser bendecidos. No estamos hablando necesariamente en el sentido material, sino en la realización personal, familiar y profesional. ¿Ves lo que quiero decir, verdad? Una existencia rica que nos llena, simplemente hermoso. Tal es el interés de las historias bíblicas. Siempre continúan teniendo el mismo impacto en los practicantes actuales, porque hablan directamente a nuestro estado intrínseco como seres humanos, independientemente del periodo histórico o la cultura de la que provengamos. Son como un recordatorio constante de que, a través de oraciones sinceras como la que hizo Jabez hace mucho tiempo, es posible para cualquiera establecer una conexión auténtica y personal con Dios. En cuarto lugar, oró por ser librado del mal y del dolor. Líbrame del mal para que no me cause dolor. Como seres humanos caídos en un mundo caído, el dolor y los problemas son inevitables, pero 1 Pedro 5:10 asegura: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Podemos estar seguros de que Dios nos sostendrá a través de cada prueba. Donde su verdadera grandeza se extiende es en el claro recordatorio de que no hay situación tan desesperada como para hacer que el Todopoderoso se esfuerce. Por eso todos debemos tener en cuenta sus aventuras al tratar de descifrar nuestros propios zigzagueos espirituales. A través de sus pruebas nos mostró cómo cada obstáculo puede ser una oportunidad para crecer espiritualmente si profundizamos en la épica bíblica que es la de Jabez. Una verdad emerge indudablemente, sin importar dónde te encuentres ahora mismo. Ya sea en un pedestal dorado o en el fondo del pozo, todo lo que realmente necesitas es esa pequeña chispa llamada fe. Sí, eso es. Incluso alguien como yo puede mostrar tanta audacia ante Dios. Así que solo digo, ¿por qué no? Tú también atrévete. Atrévete a orar con valentía. Finalmente, Dios respondió a la solicitud de Jabez, demostrando que había escuchado y honrado su oración de fe. De hecho, Santiago 5:16 declara:
La oración eficaz del justo puede mucho. El ejemplo de Jabez nos anima y también nos hace conscientes de que una oración humilde y dependiente abre la puerta para que Dios actúe poderosamente en nuestras vidas. Como Jeremías 33:3 dice, «Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». La lección clave aquí es que las bendiciones divinas están simplemente limitadas por nuestra propia fe en ellas. Para Jabez, esta fe se expresó a través de una oración apasionada, buscando más beneficios, más riquezas. Puede sonar un poco egocéntrico o ambicioso para algunos, pero en realidad es una declaración fuerte de fe en la enorme y benevolente disposición de Dios para conceder sus favores a aquellos que los soliciten. ¿Y sabes qué? Su oración encontró un eco positivo con el Señor. Un hombre común obteniendo gracias excepcionales simplemente porque tuvo suficiente confianza para reclamarlas. ¿Y nosotros? ¿Nos atreveríamos a orar como lo hizo el buen Jabez o no? Algunos pueden encontrar la idea de la oración algo irreal o inusual, pero tómate un momento y mira a tu alrededor. ¿Alguna vez has sido testigo de esos milagros imposibles que ocurren a través del simple poder de una oración? Si es así, ¿por qué no seguir los pasos de Jabez y tener el coraje de pedir más para nuestras propias vidas? Más allá de estos versículos en Primera Crónicas, lamentablemente no tenemos más detalles sobre la vida de Jabez. Algunos eruditos creen que probablemente vivió en Judá durante el tiempo de David y Salomón, ya que Primera Crónicas 2 proporciona genealogías detalladas de las tribus de Judá y Benjamín. La genealogía en el capítulo 4 coloca a Jabez con el clan de Chelubai, quienes podrían haber sido artesanos metalúrgicos. Pero no podemos afirmar nada de manera definitiva. Lo que sí sabemos es que Jabez dejó un ejemplo de oración sincera y búsqueda de Dios, que trascendió su breve mención en las Escrituras. Su oración ha alentado a innumerables creyentes a lo largo de la historia, mostrando cómo Dios honra a aquellos que lo honran. Como Sunas Crónicas 16:9 dice, «Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él». Aunque no conocemos los detalles exactos de la vida y el ministerio de Jabez, sabemos que estaba comprometido en caminar con Dios en oración. Sigamos su ejemplo hoy y examinemos nuestros corazones. ¿Estamos tan dedicados al Señor como lo estaba Jabez? Dios promete bendecir a aquellos cuyos corazones son completamente suyos. ¿Qué bendiciones, crecimiento y protecciones necesitas de Él? Pide, como lo hizo Jabez, con sinceridad y gran fe. Al concluir hoy, apeguémonos firmemente a la inspiración de Jabez. Aunque su historia es breve, su legado perdura. Buscó al Señor con todo su corazón, confiando en la bondad y fidelidad de Dios. Que sigamos su ejemplo de oración apasionada y persistente.